Hola, ¿gustas una taza de café pecuario? Hoy nos sumergiremos en un tema crucial que tiene a todos en el sector agropecuario hablando. La tormenta perfecta en la producción de forrajes. Con sequías que nos ceden y costos de producción que se disparan. Los productores de carne y leche están enfrentando desafíos sin precedentes. ¿Cómo seguir adelante cuando el alimento del ganado está en riesgo? Pero no te preocupes, no estamos solos en esta lucha. Hoy nos acompaña un experto de primer nivel, el médico veterinario zootecnista José Hernández, con más de 20 años de experiencia en el campo, creando estrategias nutricionales que han salvado a muchos productores en tiempos difíciles. Y para guiarnos en esta charla, nos acompaña Armando Díaz, nuestro gerente de ventas en la zona de Aguascalientes. Así que ponte cómodo, agarra tu café y prepárate para descubrir cómo enfrentar esta crisis con soluciones prácticas y efectivas. Este episodio está cargado de consejos que no querrás perderte. Un buen café pecuario con sabor a producción de forrajes. Pepe, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos a este episodio de Café Pecuario. Para la gente que nos ve, que va a ver este capítulo, ¿nos podrías platicar un poquito a qué te dedicas, qué es lo que haces, cuál es tu fuerte y cuál es el trabajo que haces dentro del ramo pecuario y específicamente con ganado lechero aquí en Aguascalientes y la región? ¿Qué tal, amigos? Gracias, Armando. Gracias a Bimhost por invitarnos a hacer este podcast. Mira, básicamente, pues yo soy de formación médico veterinario zootecnista. Tengo una especialidad en producción animal, una maestría en agronegocios. Básicamente tengo 20 años de ejercicio profesional, todo el tiempo en el área pecuaria, muy enfocado en ganado lechero, ganado de carne, en el área de nutrición, básicamente. En la actualidad, tenemos un negocio que se dedica totalmente a la nutrición. Mucho del negocio tiene que ver con los ensilajes y conservación de forrajes, asesoría en los establos en el tema de nutrición. Y básicamente es lo que hemos desarrollado a lo largo de 20 años de ejercicio profesional, Armando. Muy bien, Pepe. Excelente. Una muy buena trayectoria. Una persona muy conocida aquí en el medio. Y creo que el tema que vamos a tocar el día de hoy es precisamente referente a los forrajes. Sabemos que en años anteriores, por diversas situaciones, pues ha habido un déficit, una producción a la baja de forrajes que ha desencadenado, si lo queremos llamar así, una crisis en la producción de forrajes. Y pues quisimos invitarte para que nos ahondes un poquito más en este tema y nos des tu punto de vista en diversos puntos de esa situación. Muy bien, Armando, gracias. ¿Cómo describiría la situación actual de la producción de forrajes después de estos 2 años de sequías y de condiciones adversas? Fíjate que ha sido una situación muy compleja desde el punto de vista económico y nutricional, obviamente. Básicamente, si ponemos en contexto, tenemos desde el 2018 arrastrando ya un déficit de forraje en las principales cuencas lecheras del país. Sí, es cierto. Haciéndose más grave en las regiones donde dependemos más de los sistemas de riego, porque el tema del cambio climático que nos ha llevado, nos ha arrastrado, el tema del agua. Entonces, sí es un tema complejo porque deriva en muchas situaciones. Deriva en la disponibilidad de forraje, en la oferta y la demanda, el precio, la eficiencia en los establos, el lidiar el día a día con los productores de cómo sobrellevar esa situación, pues te pone a retar la situación, ¿no? O sea, Claro. Y a tratar de buscar alternativas. Y hoy en día estamos movilizando forrajes en todo el país, movilizando forrajes del centro al norte, del centro, o sea, Sí. es una dinámica impresionante. Sí. Que si le ponemos un valor, es Impacta. algo impactante. Impacta. Y los establos cada vez están creciendo, la demanda en cuanto a eficiencia, por costos, por la situación, por la misma calidad de leche que necesitamos producir, pues nos va llevando a hacer otro tipo de situaciones, ¿no? Pero Sí. Como tal, ese es el contexto. Es delicado, hay empresas que lo han sabido llevar más o menos bien, hay otras empresas que están más complicados, pero nosotros tratando de apoyarles en esa parte desde el punto de vista de producción, de conservación y Claro. en el punto de vista de nutrición, ¿no?
Sí, es un reto grande, sin duda. Siempre las empresas, los establos buscan la manera de ser más eficientes, de ser más rentables, pero este tipo de situaciones pues los pone en una situación todavía más retadora donde realmente el que subsiste pues es el que es más eficiente, de otra manera desaparece. Claro. Entonces, ¿cuáles crees tú que hayan sido todos los factores o los más importantes para llegar a este punto crítico en la producción de forrajes en la región? Mira, sin duda, la verdad es que sí, el cambio climático, que digo, todos lo vivimos Lo en conocemos. muchas industrias. En el caso de la producción pecuaria y en el caso específico de la producción de leche, bueno, tiene mucho que ver primero el rendimiento que hemos tenido en los últimos años, hablando en producción de toneladas de materia seca Sí. por hectárea cultivada en las diferentes zonas productoras del país. Ese es uno que, bueno, el déficit ha ido bajando poco a poco. El otro tema, sin duda, es la calidad de estos forrajes que estamos cosechando, Sí. porque obviamente tenemos menor disponibilidad de agua. La planta entra en un estrés hídrico, donde tenemos dos situaciones principales. Primero, el rendimiento por hectárea, y la otra situación es la calidad nutricional, y yo pondría un tercer factor que es la calidad sanitaria de estos forrajes, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, pues tenemos que entender cómo estamos, entender el entorno, entender la situación y en base a eso, pues establecer protocolos y estrategias muy específicas. Claro, sí. Igual tú también como asesor de diversos establos, pues también estás inmiscuido en el tema de los costos. Tú también debes de conocer ese tema para hacer las formulaciones, las dietas, optimizar los recursos económicos. ¿De qué manera está impactando en cuestión de los costos esta situación, Pepe? Mira, estamos en una disyuntiva bien interesante porque desde un punto de vista como productores de forraje, obviamente como tenemos menos producción o menos Claro. rendimiento por hectárea, pues esto nos lleva a que el costo de ese forraje tiene que compensar el costo de producción. Sí. Digamos, Sí, para sembrar una hectárea, para producir ensilaje de maíz, necesitamos X cantidad y esa cantidad la tenemos que recuperar con más toneladas o Sí. menos toneladas, ¿no? Entonces, al final está sujeto a esa situación, más la oferta y la demanda, y obviamente pues termina el productor de leche pagando más caro ese forraje, y este productor, bueno, tiene que comprometerse y tiene que entender que finalmente tenemos que buscar eficiencia para compensar ese sobreprecio, Sí, ¿no? ese sobreprecio. Y obviamente entendiendo también cómo se maneja la economía de los insumos o de las materias primas, donde, bueno, pues estamos sujetos a precios del maíz, de la soya, de otra situación, pero definitivamente sí impacta drásticamente en el tema económico en los establos. Ok. Así Y es. bueno, entiendo que ese tema es un tema pues bastante delicado y es un punto neural en este tema. ¿De qué manera cómo están lidiando los productores con esta situación, con el sobreprecio, con la escasez, con todo lo que conlleva esta crisis? ¿De qué manera están afrontando esta situación los ganaderos? Mira, tenemos en la producción de leche, tenemos establos que producen forrajes. Algunos producen el 100% de su requerimiento, otros producen el 80% o menos, o sea, en diferente porcentaje. Pero también tenemos productores de forraje que se dedican a proveer forraje a los establos. Sí, que se dedican exclusivamente a Exactamente. producir forraje para vender. Exacto. Entonces, en esos dos escenarios, los productores de leche que hacen algo de agricultura, hoy en día, bueno, pues estamos tratando de ser más rentables en la agricultura, de adoptar prácticas agronómicas más certeras que nos ayuden al rendimiento. Y por otro lado, los establos que compran mucho forraje, estamos tratando de hacer convenios de refaccionamiento de agricultura para también a los agricultores llevarlos a ser más productivos y que se produzca, en primer lugar, que produzcamos más forraje y de mejor calidad y a un mejor costo. Ese es lo que estamos tratando de establecer. Sí, pues se tienen que buscar al final del día nuevas herramientas, nuevas estrategias. No puedes seguir haciendo lo mismo Así es. que los años anteriores porque esa situación simplemente no lo permite. Así es. No permite hacer seguir con las mismas prácticas, tienes que hacer cambios importantes. Ahora, pues, ¿qué innovaciones estás viendo tú en cuestión de productos, igual también de estrategias en el mercado para subsistir ante esta situación?
Mira, eso es bien interesante, es un tema muy, muy interesante y nosotros que estamos muy inmiscuidos en el tema de producción de forrajes, mucho en el tema de producción de ensilajes de maíz, hemos visto cómo las marcas que producen semillas de maíz, que están muy involucradas en ese tema, hemos visto cómo en la última década las variedades de maíz han evolucionado de una manera impresionante para poder proveer esa calidad de forraje. Antes pues, se sembraba maíz y mucho del maíz era para producción de grano. Hoy en día ya las marcas productoras de semillas están volteando a ver y a hacer investigación, sí en producción de grano por hectárea, pero aparte en producción de una planta que tenga ciertos factores que nos ayuden en el tema de nutrición, como primero como rendimiento, luego como digestibilidad, etcétera, entre otras cosas, para ayudar a esa parte. Entonces eso es muy interesante, esa innovación. El otro punto es que, bueno, una vez que ya tenemos establecido nuestro cultivo, las prácticas agronómicas, hoy el uso de fertilizantes muy certeros, de lenta liberación, que tienen que ver mucho con la nutrición vegetal, muy específicos, precisa, muy enfocados y a eso. que tiene que ver también con cuidado del medio ambiente, en este caso del suelo, que es un factor bien importante, la calidad del suelo que tengamos para tener un buen rendimiento. Y obviamente si tenemos esos puntos, pues nos va a llevar a producir un forraje de buena calidad. Lo que sigue de ahí, bueno, cuando tenemos ya el forraje establecido de buena calidad, pues el tema de la conservación. Hoy hablamos de mermas en el proceso de ensilaje de menos del 2%. Eso es bastante interesante. Cuando antes era impensable llegar a eso. Mi abuelo cuando ensilaba seguramente tenía mermas del 30%. Sí, fácilmente. Y lastimosamente hoy aún vemos productores en esos escenarios con mermas del 20% por no entender varios conceptos, pero afortunadamente las empresas que gestionamos, muchas de las con las que trabajamos, ya traen números muy cerrados en el tema de mermas de los ensilajes, por ejemplo, porque al final yo le digo a un productor, o sea, no todo es el precio de la leche, no todo es el promedio de la leche, tenemos que ver todo el entorno, toda la empresa, y un punto importante es cómo cuidamos los alimentos y cómo cuidamos los forrajes, porque finalmente el costo de producción de un litro de leche es el 70% es la alimentación. Claro, es el gasto más fuerte, ¿no? Y tienen que ver eso porque sí, como bien lo mencionas, le dan mucha importancia, que la tienen, sin duda, en la producción, el promedio, el precio, pero hay que ver todo lo demás. O sea, si no ahorras o si no eres eficiente, pues por muy buen precio que traigas en la leche, pues al final del día el margen de ganancia se reduce y si se ponen a hacer cuentas, pues olvídate. Entonces ahora, pues bueno, ya hablamos de la cuestión de los forrajes, de la conservación, de las prácticas agronómicas. ¿Cuál es tu opinión o qué es lo que tú ves en productos como los suplementos, que obviamente complementan la dieta, deben de ser incluidos, pero pienso que en esta situación juegan un rol todavía más importante? Mira, desde luego, o sea, cuando tú abordas la parte nutricional en un establo lechero, tienes que entender cómo es su entorno, pero qué disponibilidad de forrajes tiene, qué tipo de forrajes tienes, porque hay forrajes que son proteicos, hay forrajes que son energéticos, o hay forrajes que solo son un aporte de fibra y que no tienen un aporte importante en cuanto a energía y proteína, e incluso, bueno, que no tienen mucha digestibilidad. Yo creo que primero hay que entender cuál es el entorno del establo, cuáles son sus objetivos, es decir, dónde está, cómo llegó ahí, a dónde va y cómo llegar a un objetivo puesto con anterioridad, ¿no? Yo creo que los suplementos son una alternativa muy importante para encajar en el momento en el establo. Si un establo tiene un forraje proteico, bueno, vamos a hacer un suplemento energético para complementar. Y viceversa, si tenemos un forraje muy energético, un ensilaje de maíz muy rico en almidones, bueno, pues vamos a preparar un suplemento que sea proteico para que encaje en esa situación y realmente veamos una eficiencia productiva. A final de cuentas, lo que nosotros buscamos es producción de leche versus el consumo de materia seca por parte de las vacas. Entonces, yo creo que los suplementos bien balanceados, bien direccionados, son una herramienta muy interesante para sobrellevar la situación y ayudarle al productor a ser más rentable.
Okay. Así es. Sí. ¿Qué alternativas pudieras tú recomendar, Pepe? ¿O qué alternativas recomiendas ya actualmente a los ganaderos, alternativas en la alimentación, en la nutrición, para lidiar con esta situación de la escasez de los forrajes? Mira, hoy en día, bueno, ya la verdad es que estamos muy globalizados, tenemos mucha logística que nos ayuda a tener forrajes alternativos o opciones alternativas. Por ejemplo, algo que está pasando en esta época con crisis de forraje es la importación de algunos derivados de la industria, algunos subproductos de la industria, sí. como la remolacha azucarera del sur de Estados Unidos, como puede ser los salvados de maíz, el sal de trigo, la cáscara de soya. El Todo ese bagazo de tipo, cervecería. el bagazo de cervecería, todo ese tipo de ingredientes que de alguna manera, bueno, valga la redundancia, los bovinos son una especie muy bendecida porque tienen un rumen que nos ayuda a trabajar todas esas materias. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a sopesar la situación con esa parte, ¿no? Una vez entendiendo ese tema, bueno, preparas un suplemento que acomode a esa inclusión. Pero hoy en día también ya hay muchas herramientas que nos ayudan a ser más eficientes con esas dietas, ¿no? Sí. ¿Y qué criterios o qué debe de tomar en cuenta el ganadero al momento de analizar la opción de tomar una de esas alternativas? Porque sabemos que no es una receta de cocina, sabemos que no todos los establos funcionan igual y que de repente en algún momento de desesperación el ganadero puede decir, oye, me ofrecieron esto y lo agarras. No, espérame. ¿Qué criterios debe de cumplir para poder tomar estas alternativas? Yo creo que primero, y con toda humildad, yo creo que un productor hoy tiene que buscar un acompañamiento, es decir, una asesoría en ese tema de nutrición básicamente, para que le ayude a entender qué su producto o qué ingrediente puede sustituir o puede comprar. Obviamente va a depender mucho del forraje que tiene disponible, va a depender mucho del costo de esa materia que esté pensando en comprar, va a depender también mucho en la disponibilidad en la región o la logística que tenga para que ese producto llegue a su establo, porque bueno, tiene que ver logística, tiene que ver costos de fletes, muchas situaciones, almacenamiento. Y para que también no se salga del precio. Exactamente. Esa materia prima que por muy buena que sea, si los costos de traslado son altos, todo eso encarece al final el precio final al que le llega al productor, y a lo mejor ya metiéndolo en un programa de formulación y ya dices, oye, se está encareciendo demasiado. Entonces también eso lo tiene que tomar en cuenta. En todo momento siempre hay que tener muy en cuenta el factor económico, porque no debemos de perder de vista que finalmente esto es un negocio, ¿no? Claro. Entonces, de repente hoy, con esta situación, pues hay mucha sobreoferta de productos, de subproductos, cáscara de café, etc. Entonces hay que entender qué ingrediente o qué de estos subproductos puede encajar en tu explotación, pero mediante un análisis nutricional y financiero para ver qué tan rentable es esta situación, ¿no? Ok. Sí, volvemos a lo mismo. Tenemos que llegar a un punto de equilibrio entre costo y beneficio de los diferentes productos, de las diferentes alternativas que se ofrecen actualmente. Ante esta escasez no se pueden meter los productos nada más porque sí hay que tomar en cuenta pues todos esos factores. Así es. ¿Cómo ves tú las alternativas o qué alternativas ves a corto y mediano plazo? Afortunadamente aquí en la región, pues bueno, ya se están presentando lluvias que, bueno, cambian en algo el panorama pues tan oscuro, tan sombrío que veníamos teniendo en el campo, pero aún así yo pienso que se deben de visualizar y tener alternativas a corto y mediano plazo para sobrevivir a esto. Mira, yo creo que hoy los establos de cualquier escala, desde el productor que tiene 20, 30 vacas hasta el que tiene o ordeña o trabaja 1,000, 2,000, 3,000 o hasta 10,000 vacas, que es el caso en algunas regiones del país. Yo creo que sí tenemos que trabajar mucho en una planeación muy estratégica de los inventarios de forraje. Si los produces o los compras, entender cuál es tu demanda en un lapso de mínimo 12 meses, o yo pondría hasta 14 meses, para que en base a esa proyección de hato, por ejemplo, cómo va creciendo tu hato, tu establo,
en número de vacas en producción y en becerras en desarrollo. Tenemos que entender cuál es nuestra necesidad y a partir de ahí hacer un plan de producción de forrajes o hacer un plan de compra estratégica de forraje. Bueno, tenemos en el país disponible ensilaje de maíz, viene la temporada de alfalfa, viene la temporada de cultivos de invierno. Entonces, jugar con esos escenarios y hacer una planeación muy estratégica para que en base a esa proyección tú logres tener una base en tu dieta, una base forrajera en tu dieta para ser más eficiente, ¿no? Y en base a eso, hacer una planeación también del tipo de suplemento o núcleo que vas a formular para tenerlo disponible, porque algo que sabemos y que entendemos mucho los que hacemos nutrición es que no es muy conveniente estar modificando dietas constantemente. Exacto, debido a que, bueno, modificamos toda la microbiota del rumen y perdemos eficiencia en esos momentos, ¿no? Yo le digo a muchos productores, si produces ensilaje de maíz, no te lo gastes en 3 meses. Vamos a hacer una planeación para que nos dure el mayor tiempo, aunque sea una cantidad mínima, compensando con otros ingredientes. Pero si yo garantizo eso, garantizo que el rumen de las vacas que yo estoy trabajando va a estar más estable, más sano y más familiarizado con esa ración por más tiempo. Sí, y vas a tener una constancia, valga la redundancia, más constante, vas a tener, como dices tú, un desempeño pues muy, muy constante, muy homogéneo a través del tiempo, que en lugar de estar metiendo ingredientes y sacando ingredientes y cambiando la dieta de manera brusca, como vemos que a veces lo hacen en algunos establos, ya sea por meter ingredientes y bajar costos o porque se les acabó algún ingrediente, entonces pues las vacas andan ahí todas desbalanceadas desequilibradas. Finalmente rompemos ese equilibrio a nivel ruminal y cuando uno rompe esa homeostasis o equilibrio a nivel ruminal, la verdad es que cuesta mucho trabajo volver a regresar las vacas a una producción que pudimos haber traído. Sí, sí, es muy cierto. No sé, Pepe, ¿cómo ves tú el panorama a corto y mediano plazo, la perspectiva en la producción de los forrajes? ¿Crees que siga este déficit? ¿Crees que mejore, por lo menos aquí en la región, con este ciclo de lluvia que, pues, por lo menos del año pasado y antepasado, pues la verdad ha sido mucho mejor? Hace poco me comentaba un ganadero, me decía, mira, con las lluvias que cayeron anoche y ayer, prácticamente ya llovió más que en el ciclo de lluvias del 2023. Pues bueno, eso ya cambia el panorama. Pero ¿cómo ves tú? ¿Qué perspectiva tienes en la producción de forrajes para este año? Mira, es muy interesante porque este año nos dio un giro muy, muy, muy agradable el tema de clima. Hemos tenido ya un mes con buenas precipitaciones pluviales en todo el centro y parte del altiplano mexicano. Eso es muy interesante porque sí preveemos que, bueno, va a haber una compensación de la producción de forrajes. Sí hay que entender también que la dinámica de los establos es creciendo. Por ejemplo, Torreón demanda muchísimo forraje. Zonas Aguascalientes, por ejemplo, la zona de Aguascalientes hay lecherías que están creciendo bastante rápido y eso demanda mucho forraje. Y obviamente estamos buscando forrajes de buena calidad. Yo creo que este año, como lo visualizamos, va a ser un año bueno en producción de forraje. Sin embargo, quizás no alcancemos a compensar la demanda que necesitamos, entonces sí tenemos que estar planeando qué vamos a hacer en los cultivos de invierno y cómo vamos a movilizar forrajes, por ejemplo, de Guanajuato para el CEN, para Aguascalientes, por ejemplo, en este caso, pero sí vemos que este año va a ser algo diferente, ¿no? En cuanto a producción de forrajes. Obviamente, sí creemos también que la calidad de los forrajes este año va a ser un poquito mejor en cuanto a contenido de almidón se refiere. Sí. Porque obviamente el contenido de almidón en los ensilajes va muy de la mano con la disponibilidad de agua, ¿no? En el cultivo. Sí, okay. Sí, y es que al final del día, pues venimos arrastrando un déficit. Así es. Al final del día, traemos 2 años con un déficit de producción de forrajes. Y bueno, que este año va a ser mejor, pues sí va a ser mejor. Pero de todos modos traemos ese déficit. Y a pesar de que muchos establos han disminuido su producción por situaciones que no tienen tanto que ver con los forrajes, sino con precios de la leche
y topes de las pasteurizadoras, ese tipo de cosas, pues hay otros establos que han seguido creciendo y siguen creciendo y siguen demandando forraje para la alimentación de sus animales, y ellos no lo producen. Lo tienen que comprar, lo tienen que consumir de otros productores. Entonces, pues sí, puede mejorar este año, pero pienso que igual que tú, todavía nos vamos a quedar un poquito cortos. Y también ahí, bueno, hasta hacernos un comentario muy en pro de los productores es que entendamos, hay productores de forraje, hay productores de leche, y tenemos que compensar esa situación. Finalmente, el productor de forraje no está si no hay producción de leche. Entonces, entender esa dinámica, ¿no? Tenemos que subsistir todos. Y al final, pues entra el tema del negocio, de los precios de los ensilajes, en este caso ensilajes de maíz. Entonces, bueno, pues hay que ir llevando esa situación, ¿verdad? Pero sin embargo, sí creo que pues la demanda se va a cubrir, quizás no en su totalidad, pero yo creo que bien. Otro tema interesante es que, bueno, sí, después de lo que hemos vivido en los últimos meses con el tema de la crisis de la leche en México, pues también hay mucha lechería que ha desaparecido. Y que esa producción de forraje, bueno, pues va a ir para otro establo que aún esté, ¿no? Sí, es correcto. Hay muchos productores que dejaron de producir leche, pero pues siguen teniendo el rancho, los predios, las tierras, y pues dicen, ¿sabes qué? Pues ahora me voy a dedicar a producir forrajes y a vender. Pepe, pues para finalizar, ¿qué recomendaciones en general o qué crees tú que deban hacer los ganaderos en cuestión de estrategias, cambios en la alimentación, innovaciones? En general, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los productores de leche ante esta situación de la producción de forrajes? Mira, como ya lo mencionamos en este momento, primero partir de la disponibilidad que haya de forraje en la región o en el entorno en donde estemos, hacer una planeación de forraje muy estratégica, si producimos o compramos, establecer protocolos en el establo de un manejo correcto de los forrajes, si compramos o producimos ensilaje de maíz, adoptar las prácticas correctas para lograr un ensilaje de buena calidad. Eso es muy fácil, no es cosa del otro mundo. ¿Qué otro tema? Adecuar las dietas de acuerdo a los forrajes que tengamos de una manera muy estratégica. Apoyémonos de la gente experta que hace nutrición. Hoy en día hay mucha gente que nos dedicamos a esa parte y que les podemos ayudar. Otro tema, bueno, entender cómo es la dinámica de un establo. Necesitamos forraje de buena calidad. Yo pongo mucho en el tema, ¿cuál es el camino para llegar todos decimos, a 40 litros de leche promedio por vaca por día? ¿Cuál es ese camino? Pues todo esto, ¿no? Planeación, forrajes de buena calidad, toda esa parte, nutrición, una nutrición muy precisa que nos ayuda a tener esa vaca lo más sana posible, ¿no? Claro que sí. El uso de aditivos adecuados, el diseño de suplementos adecuados, o sea, es un abanico muy grande que yo creo que les podemos apoyar. O sea, finalmente hay muchas empresas, Bimifos es una empresa líder en nutrición animal que en esa parte es muy, muy estratégica, ¿no? Muy bien, Pepe. Pues bueno, pues si no hay algo más de tu parte de que nos quieras, que quieras ahondar un poco más en el tema, pues te agradezco. Parte personal, por parte de Bimifos, muchísimas gracias por acompañarnos a este podcast y sí, pues seguimos trabajando juntos. Muchas gracias, Armando, y agradecerle a Bimifos. Yo creo que vale la pena también comentar que hay que trabajar en pro de hacer buena lechería y entender el entorno de los forrajes. Creo que nos va a llevar a ese éxito, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Pepe, si alguien está interesado en contactarte, ¿nos pudieras compartir tus datos de contacto, por favor? Sí, claro. Bueno, yo estoy ubicado en la ciudad de Aguascalientes. Aquí normalmente paso la mayor parte del tiempo. Sin embargo, bueno, visitamos varias zonas del país. Mi contacto es el 449-352-0587. Estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, bueno, por medio de Bimifos incluso me pueden localizar. Entonces estamos a la orden, Armando. Okay. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias. Que estés muy bien. Café Pecuario, el podcast de Bimifos. Y así hemos llegado al final de este episodio de Café Pecuario. Hoy hemos profundizado en un tema de gran relevancia para la industria pecuaria, en especial para los productores de leche y forrajes.
La situación actual de los forrajes presenta retos significativos, desde las implicaciones del cambio climático hasta la compleja economía de producción y la necesidad de innovación constante en el campo. Sin embargo, también hemos visto que hay alternativas y estrategias que pueden ayudar a los productores a sobrellevar estas dificultades, siempre buscando la eficiencia y la rentabilidad en cada paso del proceso. Queremos agradecer profundamente a nuestro invitado, José Hernández, por compartir su vasta experiencia y conocimientos con nosotros. Nos ha dado una perspectiva valiosa sobre cómo enfrentar los desafíos actuales y encontrar soluciones prácticas en el día a día de la producción. Esperamos que esta charla de café haya sido enriquecedora para todos ustedes que nos escuchan. Les invitamos a seguirnos en nuestras próximas ediciones, donde continuaremos explorando temas clave para la industria. Mi nombre es Javier y nos escuchamos hasta la próxima. Café Pecuario, el podcast de Bimifos.